Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su sección Testigos de Cristo, en el cual a través de la reflexión de la vida de los santos, Dios nuestro Señor nos ilumina y nos anima a cada uno de nosotros para vivir la vida de la santidad conforme a su divina voluntad. Les invito primero a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, se acordarán que en la última entrega hablamos sobre la vida de San Jerónimo en el contexto del mes de septiembre, puesto que se celebra el mes de la Biblia y dedicado a San Jerónimo como patrono de los estudios bíblicos. Y habíamos acordado en una primera parte hablar sobre su vida y su obra, y ahora vamos en esta segunda parte a hablar sobre una carta que su santidad el Papa Francisco recientemente ha promulgado hablando sobre el 16 centenario, hace 1600 años, de la muerte de San Jerónimo. Por lo tanto, esta segunda parte vamos a basar en esta reflexión sobre esta carta apostólica titulada Scripturae Sacrae Affectus, que traducido del latín significa una estima por la Sagrada Escritura, hecha, como ya lo dije, por su santidad el Papa, y en el cual vamos a hablar profundizando en la vida y obra de San Jerónimo. Primero, hermanos, su santidad el Papa Francisco nos habla en la introducción a esta carta sobre la manera en cómo San Jerónimo se consagra a Cristo a través del estudio y de la reflexión de la Sagrada Escritura. Primero lo hace a través de su infatigable trabajo como traductor y como comentarista, y sobre todo con un objetivo muy concreto: hacer más accesible la Sagrada Escritura a todos sus contemporáneos. Por eso él compara la Sagrada Escritura como un alimento y en concreto como una carne. Y esta carne que Dios nuestro Señor nos la brinda a nosotros como el alimento. También, hermanos, se nos habla de que San Jerónimo forma parte en la historia de la patrística, es decir, el estudio de los padres de la Iglesia, en concreto la época dorada o la época de oro en la cual le toca vivir. Hablamos ya del siglo IV de nuestra era, en la cual San Jerónimo forma parte en la pléyade de estos grandes padres de la Iglesia. Por ejemplo, cuando conoce personalmente a Ambrosio, a Rufino de Aquilea, y sobre todo la correspondencia que tuvo con San Agustín de Hipona, esto en la parte occidental del Imperio Romano. Pero en la parte oriental también conoce a otros padres de la Iglesia, por ejemplo, San Gregorio Nacianceno, Dídimo el Ciego, Epifanio de Salamina. Por lo tanto, esta tradición patrística de la cual forma parte San Jerónimo, la tradición iconográfica cristiana lo consagra a San Jerónimo junto con San Agustín, con San Ambrosio y con San Gregorio Magno como los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Hermanos, ahora el Papa Francisco da unos breves momentos dedicados a su biografía. Recordemos que habíamos hablado en el itinerario de vida de San Jerónimo una primera parte que habla de Roma a Belén, es decir, cómo San Jerónimo primero es educado en una familia cristiana y va a la ciudad de Roma para continuar sus estudios. Primero él se dedica a ser un lector insaciable de los clásicos latinos, como por ejemplo Cicerón. Esto le va a ayudar a tener un manejo suelto, distinguido, educado, elegante de la lengua latina.
y que esto lo logra gracias a sus grandes maestros de retórica, los más ilustres, se tiene entendido en su época. Luego, una vez que termina sus estudios, va a la ciudad de Trébizonde, todavía formando parte del Imperio Romano, lo que hoy sería en el actual país de Alemania. Y ahí es donde San Jerónimo tiene este primer contacto con la experiencia monástica, ya difundida por San Atanasio. Esta experiencia monástica le va a ayudar a entender la vida de comunidad, pero al mismo tiempo la práctica de la ascesis, es decir, del sacrificio, pero siempre en el cual se nota este dominio de sí mismo, pero que en San Jerónimo lo va a traducir de manera muy especial a través de la disciplina que va a implicar el estudio. Ahora, ya a partir del año 374 se traslada a Antioquía, ya en la actual Siria, y de ahí va al desierto. Él ahí es donde ya comienza a tener otra experiencia monástica, ya de carácter de eremitorio, es decir, ya una situación de manera individual en la cual vive la vida monástica, pero que al mismo tiempo lo utiliza para profundizar en otras lenguas clásicas, como por ejemplo el griego, y al mismo tiempo comienza a profundizar la lengua hebrea. Esto le va a ayudar ya a poner los cimientos para la futura obra que Dios nuestro Señor le va a encargar. Ahora, la vida del desierto también ayuda en el carácter de San Jerónimo a forjarlo con un carácter firme, fuerte inclusive. Desarrolla él una personalidad muy fuerte, que es cierto, más adelante también esta forma de ser fuerte le va a acarrear problemas, pero que al mismo tiempo le va a ayudar él a tener ese carácter firme en el momento de defender y de propagar la fe cristiana. Hermanos, ya en Antioquía es donde recibe la ordenación sacerdotal por parte de su obispo Paulino y viaja a la ciudad de Constantinopla. Ya en el 381 le toca el ambiente de la celebración del Segundo Concilio Ecuménico, el Concilio de Constantinopla I, en donde se va a proclamar la divinidad del Espíritu Santo. Es ahí en donde él conoce al patriarca, en este caso San Gregorio Nacianceno, pero al mismo tiempo ahí es donde comienza su labor de traductor, todavía no de la Sagrada Escritura, pero sí de escritos de algunos padres y también de escritores cristianos, como por ejemplo Orígenes y Eusebio. Es ahí en donde él ya comienza a poner esa semilla de los estudios para poder precisamente recoger una cosecha más profunda de conocimiento. De hecho, el Papa Francisco cita esta frase de él: ¿cuántas veces me desanimé? ¿Cuántas desistí para empezar de nuevo en mi empeño de aprender? Es decir, luego se nota cómo San Jerónimo, a pesar de las dificultades, constantemente se mantiene firme. En el 382 vuelve a Roma, y es ahí en donde entra en la disposición del trabajo con el Papa Dámaso, y él es donde el Papa ve en este hombre grandes cualidades, y aparte de trabajar con él, le encomienda la gran misión: comenzar a traducir la Sagrada Escritura a la lengua latina. Hay que recordar que hasta en aquel entonces la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, ya se encontraba escrita en lengua griega. El Antiguo Testamento, en un primer momento en lengua hebrea y aramea, pasa a través de la Septuaginta, o la traducción de los 70, a ser traducida el Antiguo Testamento en lengua griega. Por lo tanto, hasta entonces solo la Biblia cristiana era conocida en griego. Por lo tanto, el Papa Dámaso comienza con San Jerónimo a pedirle esta traducción primero de los santos evangelios y de los salmos. También es ahí en donde en Roma forma este círculo bíblico de estudio y de ascesis junto con algunas mujeres aristócratas de Roma, y ahí es donde él también defiende de manera muy categórica la verdadera fe y el depósito de las Sagradas Escrituras. Muere el Papa Dámaso, y por circunstancias adversas que le toca vivir en Roma, él
se va y va a la ciudad de Belén. Es ahí en donde comienza a tener una profundidad en lo que se refiere ahora sí ya a la traducción del Antiguo Testamento. Comienza ya esta gran empresa de traducir el Antiguo Testamento de la lengua griega al latín, y en esto va a durar 2 años. Hermanos, también otro aspecto bonito de la vida de San Jerónimo, lo dice el Papa, es de que no solamente se encierra en un monasterio, sino que también piensa en una labor social, y en concreto la de proteger a los peregrinos que vienen del Imperio Romano a visitar los santos lugares. Por eso él funda 2 monasterios, uno masculino, otro femenino, que al mismo tiempo va a servir para acoger y dar hospitalidad a los peregrinos que vienen a fundamentar su fe en Tierra Santa, y al mismo tiempo aprovecha para enseñarles lo básico de la Sagrada Escritura. Hermanos, aquí es donde ya comenzamos a reflexionar aspectos concretos de la vida de San Jerónimo. Por ejemplo, él hace de esta traducción y de este trabajo de la Sagrada Escritura un ejercicio de vida espiritual, un medio para llegar a Dios, un gran ejemplo para nosotros. También San Jerónimo, dentro de sus cartas, da consejos sobre todo a los presbíteros, en este caso 2000 años después a nosotros los sacerdotes, y también sobre todo a los sacerdotes que se dedican a la predicación. Precisamente da unos sabios consejos, y me refiero, cito, a una carta que escribe a su amigo Nepociano, así se llamaba este presbítero. Dice: la palabra del presbítero, del sacerdote, está inspirada por la lectura de las Escrituras. No te quiero ni declamador, ni deslenguado, ni charlatán, sino conocedor del misterio e instruido en los designios de tu Dios. Hablar con engolamiento, es decir, afectación o exageración, o precipitadamente para suscitar admiración ante el vulgo ignorante, es propio de hombres incultos. El hombre de frente altanera se lanza con frecuencia a interpretar lo que ignora, y si logra convencer a los demás, se arroga para sí mismo el saber. Son palabras duras. Así, de ese modo, escribe San Jerónimo, pero que tienen una gran validez para todos los sacerdotes y también para nosotros los sacerdotes de hoy en día, sobre la manera de lo que debe de contener nuestras homilías, nuestras predicaciones y enseñanzas, y la forma en la cual debemos de evitar para precisamente no atraer la atención sobre el predicador o sobre el sacerdote, sino que hacer que las personas que nos escuchen, su atención y su obediencia no sean nosotros, sino hacia el mismo Cristo. Hermanos, finalmente, San Jerónimo muere en el año 420 mientras estaba trabajando en la Sagrada Escritura en Belén. Es ahí donde el Papa Francisco afirma que su trabajo valioso se encuentra en sus obras como fruto del diálogo y de la colaboración. Es interesante que San Jerónimo no trabaja de manera egoísta o solitaria, ¿no? Sino que incluso sus mismas obras de traducción las ofrece a sus amigos, padres de la Iglesia o a sus conocidos para que ellos mismos las revisen. Sus mismas traducciones las pone en contrapunto con otros maestros de griego o de hebreo para que le ayuden a depurar el lenguaje. Es decir, esto nos enseña el trabajo de comunión, o como el mismo Papa lo afirma, de sinodalidad, es decir, un trabajo en conjunto de clero y laicos que ayudan a todos en común para un objetivo concreto, en este caso de él, la traducción eficaz de la Sagrada Escritura, y por lo tanto este trabajo significa que lo realiza en comunidad para la comunidad. De hecho, hermanos, este es un mensaje muy actual para todos nosotros como católicos. Nosotros como iglesia, como parroquia, pertenecemos y nos damos a una comunidad. Y de esa comunidad, este trabajo que estamos realizando y que lo vivimos en comunión, debe de ser devuelto a la misma comunidad. Es decir, vivimos en comunidad, trabajamos en comunidad, y todo lo que nosotros como católicos hacemos para la mayor gloria de Dios,
debe de ser para la comunidad. Esto es lo que significa una vivencia en comunión que ya San Jerónimo nos da ejemplo y que hoy constantemente nos hace hincapié el Papa Francisco. Hermanos, ahora el Papa reflexiona sobre este tema como un retrato sapiencial, es decir, un retrato sabio de lo que es San Jerónimo. Primero, él sabe conjugar dos cosas en su existencia como creyente. Primero, su absoluta consagración a Dios, renunciando toda satisfacción humana por amor a Cristo crucificado, y al mismo tiempo une otra característica: el esfuerzo del estudio continuo dirigido a una comprensión del misterio del Señor, a través del estudio de la Sagrada Escritura. Considero yo que estos dos elementos fundamentales que el Papa nos cita sobre la vida de San Jerónimo debe ser un ejemplo para todo cristiano. Por un lado, asemejarnos a Cristo, rechazar todo aquello que nos aleja de Cristo, y por otro lado, tomar el estudio, usar la inteligencia, como dice el capítulo 3, versículo 15 de la primera carta del apóstol San Pedro: saber dar razón de vuestra esperanza, es decir, utilizar la inteligencia profundizando en nuestra fe para poder evangelizar. Considero yo que estas dos líneas siempre deben de caracterizar a cada bautizado católico. También este doble perfil lo maneja en una imagen, un león. Él claramente en una de sus cartas dice, en la vida de San Pablo, que él mismo escribe, él describe a los leones como son capaces de desaforados rugidos, pero también de las lágrimas. Con esta metáfora, San Jerónimo se identifica a sí mismo, puesto que así como él es de carácter firme y fuerte, él también es sensible. Unifica, por lo tanto, dos caracteres: un carácter firme, pero al mismo tiempo un carácter compasivo y misericordioso, igual que nos ayuda a nosotros. El Papa aborda su amor por la Sagrada Escritura, y aquí es donde entramos a un rasgo particular y fundamental de la espiritualidad de San Jerónimo: su amor apasionado por la palabra de Dios, transmitida a la Iglesia a través de la Sagrada Escritura. Esto hace, por ejemplo, que no se dedica a él a estudiar la Sagrada Escritura por el mero gusto estético, simplemente por un afán de soberbia o de orgullo de saber más que los demás. No. Él estudia la Sagrada Escritura porque sabe muy bien que el estudio de la Sagrada Escritura lo lleva a conocer a Cristo. De ahí deriva su famosa frase, que normalmente la conocemos. Dice: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por lo tanto, él concede una importancia fundamental al Antiguo Testamento. Cierto es que los evangelios, hermanos, significan la esencia de la Escritura, y que el Nuevo Testamento ya es la explicación del misterio de Cristo. Pero San Jerónimo en su trabajo también nos advierte que no debemos de despreciar o hacer a un lado o ignorar el Antiguo Testamento. De hecho, él en sus estudios y comentarios profundiza en el Antiguo Testamento para identificar la presencia misma de Cristo escondida en el Antiguo Testamento. Es más, él afirma que Cristo es la llave para poder interpretar, para poder enseñar, para poder entender la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, este estudio, por lo tanto, nos lleva a comprender esta forma tan apasionada de San Jerónimo, tanto para estudiar como para enseñar y como para exhortar. Y considero yo que esto también debe ser muy hermoso, no solamente para los sacerdotes, sino para todos los laicos: el apasionamiento, apasionarse por lo que hace, que no es otra cosa que poner amor en aquello que se está realizando. Y obviamente, si estamos estudiando, si estamos analizando, si estamos profundizando la palabra de Dios, una primera característica que a todos nosotros, clero y laicos, nos debe de caracterizar es este apasionamiento por la profundización y el estudio de la Sagrada Escritura,
porque como San Jerónimo afirma, a través de ella es como vamos a encontrarnos con Cristo. Hermanos, aquí es donde vamos a ver su obra fundamental, la Vulgata. Como ya habíamos hablado momentos antes, esta traducción que realiza San Jerónimo del griego al latín se le llama Vulgata. Una vez que la promulga, San Jerónimo viene a ser el resultado de un verdadero monumento que ha marcado la historia cultural de Occidente, dando forma al lenguaje teológico. Es decir, gracias a la lengua latina, por la cual San Jerónimo traduce la totalidad de la Sagrada Escritura, es como toda la Edad Media, la Iglesia toma como punto de referencia este texto, llamado la Vulgata, porque va dirigida al vulgo, es decir, al pueblo, y que gracias a este texto, la Sagrada Escritura, en latín, la Vulgata, la Iglesia la toma como punto de referencia para el estudio, para la reflexión, para el debate y sobre todo de donde tantos cristianos y tantos santos se alimentaron de esa misma traducción de San Jerónimo a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Luego incluso pasamos al Concilio de Trento, en donde este concilio decreta el carácter auténtico de la Vulgata, de esta traducción de San Jerónimo, y de ahí es donde continúa precisamente su misión de ser el texto base a través de la cual la Iglesia va a dar respuesta, sobre todo a muchas cuestiones que los protestantes van a atacar en lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura. Pero no por eso queda inamovible el texto latino. Tan es así que San Jerónimo, él también promueve el estudio de las otras lenguas que fue compuesta la Biblia, en la lengua griega y hebrea. Es entonces cuando San Pablo VI, por mandato de los padres del Concilio Vaticano II, da la orden de revisar los textos de la Vulgata. Y es así que San Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Scripturarum Thesaurus, es decir, el tesoro de las Escrituras, promulga en el año de 1979 la edición típica llamada Neovulgata, que es la que actualmente nosotros los católicos en la Iglesia seguimos profundizando. Hermanos, finalmente, vamos hablando de la relación de San Jerónimo con la Cátedra de San Pedro en Roma. San Jerónimo tiene una estrecha relación con la ciudad de Roma, puesto que él ahí estudia, él ahí desarrolla su primer apostolado, es ahí en donde tiene el servicio hacia el Papa Dámaso, hasta incluso en su iconografía lo pintan de manera anacrónica con la púrpura cardenalicia. Esto significa que él perteneció al presbiterio de Roma junto con el Papa. Pero ciertamente representa también para él, la ciudad de Roma, un episodio triste, puesto que por envidias e incomprensiones él debe de abandonar la ciudad de Roma. Y por lo tanto, él con ello nos enseña que a pesar de las dificultades o problemas que se tienen, inclusive con algunos miembros de la Iglesia, siempre San Jerónimo se mantuvo fiel al Papa. Un ejemplo para todos nosotros, independientemente de las latitudes en donde nos encontremos. Aunque haya problemas o dificultades, sin embargo, nosotros como católicos siempre debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, puesto que nuestra fe no está cimentada en un hombre, sino en Cristo Jesús, que fundó nuestra Iglesia Católica y puso a un hombre, a Pedro y a sus sucesores, como la piedra angular en donde funda y construye su iglesia. Y así, queridos hermanos, el Papa Francisco concluye esta carta en homenaje y en recuerdo memoria de San Jerónimo en su 16 centenario aniversario de su muerte. Esperemos, hermanos, que esto les sirva a ustedes para animarse y leer ya de manera personal el contenido completo de esta carta, cuyo resumen, cuyo compendio su servidor acaba de exponer, y les ayude por intercesión de San Jerónimo a profundizar en el estudio de la Sagrada Escritura. Les agradezco mucho su atención y vamos a brindarles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.